nos enfocamos en temas económicos también, porque para hoy nos levantamos tempranito. Yo en la radio escuché tipo 7:30, hoy IMASEC. Y hoy el IMASEC viene, no sabemos cuánto, pero viene por fin con signo positivo, en azul. Ah, bien, qué bien. A las 8:30 llegó a las manos de todos los periodistas el comunicado oficial del Banco Central y venía rojo, lo cual lo hace más duro. 1,2% negativo fue la actividad económica mensual de octubre. ¿De qué se trata esto? Alejandro Alarcón, economista, profesor de la Economía de la Universidad de Chile. Alejandro, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Tanto tiempo. El mercado, el consenso del mercado que iba a andar por 0,5, 0,6, pero positivo. Sí. Y fue bajo el nivel del agua y 1,2. El golpe es duro. Sí, yo tenía 0,5. Esos eran los cálculos. Pero los cálculos en este país, en estos momentos, son muy difíciles hacerlos porque hay mucha volatilidad, como se llama en economía. Entonces, cuesta apuntarle. A ver, vamos a lo específico. ¿Qué cosas son las que no te permiten hacer un cálculo con más certeza hoy día? Que no hay variables que tú no puedes medir bien. ¿Cómo cuáles? La inestabilidad política es una variable que le pega a la producción, pero es imposible calcular exactamente cuál va a ser el efecto. Mira, estaba hablando hoy día, vamos a ir a la casuística porque eso es lo que entiende la gente. Sí, claro. Estaba hablando con un pequeño, tirando mediano empresario. Me dijo, yo tenía planes para hacer un trabajito de 20 millones de pesos. Sin embargo, lo voy a hacer por 5. El temor, este señor en todo caso también tiene antecedentes porque le quemaron su empresa. Entonces, yo creo que esa inestabilidad, esa incertidumbre hace que mucha gente cambie de decisión y sea muy difícil medir eso. Y lo otro es la pandemia, sin duda. Porque tú ves que ya se corrió como la voz, que en enero viene el rebrote. Y que nos van a volver a encerrar, enero o febrero. Yo no sé bajo qué condiciones alguien puede afirmar algo como eso. Está claro que hay un peligro permanente de que haya un rebrote. Lo vivió Europa. Lo está viviendo. Lo está viviendo Europa y Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque durante el verano, como decía mi abuelita, se soltaron las trenzas. Se soltaron las trenzas y vino el impacto. Entonces yo creo que para nosotros es muy importante eso, los países que siguen los protocolos, que se protegen, que andan con máscara. Bueno, nosotros estamos sin máscara, pero estamos... Sí, pues entramos aquí con máscara. Sí. Pero finalmente esas condiciones hacen muy volátil el cálculo. Pero, sin embargo, quiero decir que hay una trayectoria. El segundo trimestre tuvimos una caída feroz, 14,5%. Después, el tercer trimestre, vino un 9,1% de caída. Ya es una mejora. Y ahora que empieza el último trimestre, que yo pongo fichas todavía, que va a ser positivo. O sea, este menos 1,2 hay que agregarlo a noviembre, diciembre, que debiera ser positivo. Claro, si viene un conjunto de noviembre y diciembre con mejores cifras, claramente va a ser positivo. Yo creo que va a ser positivo porque está a la baja base de comparación del año pasado, pero también es clave que haya este proceso de desconfinamiento y que haya con tranquilidad, que exista con tranquilidad. Y yo creo que esa es la clave y yo creo que va a haber un cuarto trimestre positivo. Alejandro Alarcón, hay que explicar que el IMASEC, que es Índice Mensual de Actividad Económica, de octubre comparado con el anterior octubre, no es con su mes predecesor. No. No es con septiembre. Es anualizado. Y lo complejo es que si en octubre del año pasado nos acordamos lo que fue, que a partir del 18 de octubre, del 19 hasta el último, no me acuerdo si es 30 o 31, nunca sé, toda casi esa mitad de octubre del año pasado, el país operó a 3 cosas. Y es que a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, todos los comercios cerrados, la gente no trabajaba, se iba a su casa. El IMASEC cayó más de 3%. Bueno, nos estamos comparando, tuvimos este octubre 1,2% menos que ese octubre en que se trabajó casi poco y nada. Claro. Entonces, para que dimensionemos lo dura que fue la caída de la actividad económica este mes. Pero además yo te diría, Matías, que hay que tomar en cuenta la trayectoria también. Porque en ese octubre habíamos tenido un septiembre con cifras positivas. En el octubre viene una caída feroz, básicamente por lo que pasó. Y ahora tenemos una trayectoria. Yo lo que he aprendido
más allá de la economía, mi estudio, es que las trayectorias cuesta mucho cambiarlas. Eso es lo que he aprendido. Entonces, cuando entramos en una trayectoria distinta, se nota el tiro. Dicen que los barcos, cuando van a chocar con un iceberg, por ejemplo, lo saben mucho antes y que cambiar el rumbo no es cosa de 1 metro, no es como andar en moto o en bicicleta. Buen ejemplo, fíjate, tienes toda la razón. Eso le pasó al Titanic. Esa historia. Eso le pasó al Titanic que no... pasó lo que pasó. Fue tremendo eso. Pero efectivamente, en economía, yo lo hago con las carreteras. Cuando tú traes una carretera, cuesta mucho que te salgas. Entonces, yo veo acá una trayectoria de mejora, pero que necesitamos algo clave para que eso se sostenga hacia el 21, el 2021, que es inversión. Fíjate, Matías, que este año vamos a tener una caída de 15% en la inversión bruta en capital fijo. Es una caída feroz. Entonces, para que pueda recuperarse la economía, una verdadera reactivación, necesitamos inversión. Y ahí me acuerdo de este señor que habló conmigo hoy día y me contó la historia y yo quedé muy impactado. Porque uno siempre piensa en los grandes proyectos, pero también hay muchos medianos. Muchos pequeñitos. Chicos. Entonces, si ese señor tiene miedo, va a ser muy difícil que la economía se reactive. Una cosa es que la economía está mejorando y para que haya efecto en el empleo, tiene que reactivarse la economía, tiene que haber inversión. Si no, el efecto en el mercado laboral, que ha sido tremendamente dañino, va a ser muy lento en recuperarse. Y eso sí que nos preocupa, porque ahí está nada menos que el sustento. Claro, ese señor que te habló a ti, que iba a invertir 20, que va a invertir 5, a lo mejor vamos a suponer que de esos 20 iba a contratar a 4 personas, va a contratar a 1. Exactamente. Porque 3/4 no los va a invertir, y vamos a hacer un análisis lineal, 3/4 no lo invierte, 3/4 no lo emplea. Así es. De 4, 3 en su casa. Excelente ejemplo. Entonces es complicadísimo. Es complicado. Y ahí la autoridad, la moneda tiene una responsabilidad tremenda. Mantener el orden público. Porque esto no es juego. Acá estamos jugando con los empleos de los chilenos. Necesitamos que las autoridades de una vez por todas tomen el toro por las astas y paren. Mira, yo la semana pasada ya quedé impresionadísimo con el famoso caso de un ciudadano que tenía 145 detenciones anteriores. Entonces, ¿qué estamos hablando? Vamos a ponernos a trabajar en serio después de un plebiscito que fue extraordinario en la participación, ¿no es cierto? Y que ya el país ya se sabe para dónde va. Pero si vienen estas explosiones, que yo no creo que estén explicadas. Parecen bien acotadas ya estos grupos, parecen bien marginales, bien acotados y bien chicos. Pero el otro día, Matías... Lo que no quiero decir que no sea grave. El otro día, Matías, trataron de quemar almacenes París, ahí en San Antonio con la Alameda. Entonces, y después le agregas 8, el barrio Las Tarrias. Yo veía a los pequeños, el que están dedicados a la gastronomía. Sí, se han sacado la mugre por años. Se han sacado la cresta, lo han tenido encerrado. Y viene un grupo energúmeno y todos tienen que arrancar. Y tienen que arrancar los clientes que estaban comiendo. No, eso yo creo que para que podamos salir adelante, para que tengamos un proceso constituyente que sea estable, tiene que desaparecer. Una cosa es la violencia en las calles, que sin duda es inaceptable y genera mucha incertidumbre, pero otra cosa es la incertidumbre que eventualmente genera el marco legal, el marco de operaciones de un país. ¿Cómo ves tú las certezas jurídicas? Bueno, esa pregunta tuya es muy importante porque eso se llama en macroeconomía riesgo país. Se mide y eso hace que los principales contribuidores con el ahorro, porque en Chile el ahorro de los chilenos es muy poquito. El ahorro fiscal no existe, te queda el ahorro externo. Y para que haya ahorro externo, tenemos que tener una buena calificación. Ya nos pegaron un downgrade, sí. Ya sabemos. Tenemos A menos en Fitch. Falta el dictamen de otras clasificadoras, pero cuando nosotros estamos compitiendo a la salida de esta tragedia que ha sido la pandemia, vamos a competir con muchos países por esos fondos. Entonces tenemos que darle un marco, tenemos que decirle, acá el riesgo país está acotado, acá están las condiciones para que la certeza
vaya apareciendo y para que finalmente haya estabilidad política en el país. Alejandro Alarcón, el otro día leí un artículo respecto de una... No era mucho, le estoy poniendo, un nuevo superciclo de los commodities. No, pero que viene una posible buena temporada para los commodities. Los commodities son, qué sé yo, la soja en Argentina, el cobre chileno, el petróleo. Porque básicamente las grandes economías del mundo, sobre todo China, tiene aparentemente buenas perspectivas hacia adelante. Tú que siempre ahí hablas de un tercio, creo, ¿no? Un sexto. ¿Cuánto es la importancia del cobre en nuestra economía? Por lo menos un tercio. Un tercio, sí. Si es que esto sucede, si viene no un super ciclo, pero un buen ciclo de los commodities y del cobre, ¿a Chile le puede venir y tú lo ves? Muy bien, porque, una vez estaba conversando con un presidente de Codelco. Estaba conversando con Juan Villarzú, hace muchos años atrás. Y yo le hice la típica pregunta a los economistas que nos encanta enseñar. Pues. Y le dije, ¿cuál es el modelo? No hay modelo. Hay que mirar a China. Cuando China va para arriba, el precio del cobre va para arriba. Cuando China va para abajo, el precio del cobre va para abajo. Y ahora China es el país que se ha recuperado más rápido, que estuvo sumergido en la pandemia y sin duda que va para arriba, con un crecimiento impresionante. Por lo tanto, eso es muy bueno para nosotros. Sí, pues. Es muy bueno porque no hay... Es un 2021 bastante esperanzador para Chile. Es esperanzador, ¿no? Pero te insisto, aquí nosotros necesitamos que las fuentes de financiamiento no se arranquen de Chile. Y para eso necesitamos estabilidad. Es una condición sine qua non que concurra el ahorro externo, porque como dije antes, no hay ahorro chileno, hay muy poquito, y no hay definitivamente ahorro público. Entonces necesitamos el ahorro externo. ¿Por qué? Porque eso financia la inversión. Y es la inversión la que va a provocar la reactivación de la economía. Es atractivo para que inviertan acá. Exactamente. Y va a provocar algo que le importa mucho a los chilenos, el empleo de calidad. Porque el empleo de calidad, el que tiene mejores salarios, hace más productivos las labores y compite con los robots. Sí. Alejandro Alarcón, qué bueno tenerte de vuelta aquí en el estudio para poder... tenerte más seguido aquí analizando la economía así fácil como profe que eres, porque la economía es nuestro diario. Así es. Cuando uno está en auge, en apogeo, la economía es para los economistas. Cuando estamos en crisis, le preguntamos a los economistas cuándo se mejora la economía, porque es el trabajo de las personas y de las casas. Por lo tanto, vamos a tenerte más cerca, Alejandro. Gracias, Matías. Y me acuerdo lo que me dijiste la vez anterior que estuve en el estudio. ¿Te acuerdas, no? ¿Cómo que recordaste? La próxima vez vamos a hacerlo en estudio y la pandemia va a haber pasado. Ahí no la apuntaste. Es que no le apunto a casi nada. Así que pero está bien, es que nadie le apuntaba, nadie sabía que... Bueno, tuve la oportunidad de hablar a través de los medios, de telemático, ¿no es cierto? Sí, hablamos. Pero volví a los estudios esta noche especialmente para que sepan que estamos de vuelta. Estamos de vuelta y vamos a ir para arriba. Bien, Alejandro, muchísimas gracias.